Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder escudriñar de tu palabra, Señor. Escrito está, Señor, eh, habíamos escuchado de ti, mas ahora mis ojos te ven, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de leer las Escrituras, Señor, no solo físicamente, sino también electrónicamente, Señor. Muchas gracias. Pidiéndote, Padre, porque en este día tú te glorifiques, Señor, y sea tu Espíritu el que vaya hablando, Señor, que seas tú, Señor, el que vaya llevando cada palabra, cada comentario. Permite que sea de edificación para todos nosotros y si hemos de decir algún comentario, Señor, que va fuera de tu voluntad, Señor, permítenos, Señor, el cerrar nuestros labios, Señor, y que solamente se exprese lo que tienes destinado para el día de hoy. Te damos muchas gracias, Padre, y esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar. Dame un segundo, voy a silenciar el ruido de entrar y salir. Ok, listo. Muy bien, hermanos, pues voy a compartir pantalla. Es un tema duro, es un tema duro, porque es muy fuerte lo que sucede en esta historia. Sin embargo, va más allá del suceso, va más allá de lo que aconteció, sino que representaba algo que iba a pasar en un futuro con cada una de las tribus, ¿verdad? Recordemos que el libro de los jueces, cada quien hacía lo que quería, no hacían lo que la ley marcaba, y eso es lo que le causa un conflicto al hombre. Cuando el hombre no quiere acatarse a la voluntad de Dios, acá trae consigo un desorden, y ese desorden pega. Si la cabeza está mal, también el cuerpo por consiguiente va a estar también mal. Entonces, la importancia, hermano, de que nos sujetemos a la voluntad de Dios, porque en ello encontraremos ese orden que necesitamos. Muchas veces nuestras vidas están como en el Génesis, desordenadas y vacías, y el Señor viene a dar ese orden, siempre y cuando nosotros le demos la oportunidad. Más bien no es que nosotros le demos la oportunidad, sino que nosotros nos demos la oportunidad, porque Dios siempre va a estar ahí. Él dice, la Escritura no puede negarse a sí mismo. El favor no nos lo está haciendo, no se lo hacemos nosotros a Él, sino Él nos lo hace a nosotros. Entonces vamos a empezar, hermano, con esta historia que está en el libro de Jueces. Sin embargo, vamos a leer ahorita del 1 al 19, ¿vale? Jueces 19 y vamos a leer del 1 al 9. Les voy a poder compartir la pantalla. Jueces 19. Está un poquito larga la historia, sin embargo, es importante que la vayamos escudriñando poco a poco, ¿vale? Dice así, del 1 al 9, el levita y su concubina. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viendo el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche, he aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino.
y te irás a tu casa. Muy bien. Bueno, pues vamos a entender un poco esta historia. ¿Qué sucedía, hermano? Bueno, lo que sucedía era lo siguiente. La mujer le fue infiel a Levita y esta mujer, siendo el infiel, pues se fue a la casa de su padre. El Levita fue en busca de ella junto con un criado y un par de asnos. Fue para, pues precisamente el volverla a traer consigo. Estos tres personajes, hermano, que menciona ahorita la escritura, estoy moviendo el del Zoom, porque no me deja ver. Ahí está. Dice así, el levita, hermano, representa el sacerdocio. Recordemos que un levita era aquel que estaba sirviendo al sacerdote, ¿vale? En las cuestiones de los sacrificios, etcétera, era alguien que ministraba. El suegro representa las distracciones y la mujer representa al pueblo de Dios. El pueblo de Dios ha sido infiel con prostituyéndose con otros dioses con D minúscula, porque el único Dios verdadero es el eterno, ya ve. Y precisamente este levita representa a Dios y es las veces que Dios va y nos habla amorosamente a nosotros. Y que muchas veces nosotros en nuestro papel, hermano, le damos la espalda, ¿sabes? Porque ¿cuántas veces, hermano, no por cuestiones de contiendas, incluso en la misma iglesia, por alguna diferencia, por alguna disensión, muchos optan por dejar la iglesia, irse? Hace rato estaba viendo un TikTok que me mostraba mi esposa acerca de cómo te cambia el rostro cuando tú te empiezas a alejar de Dios y habla que un mes y se fue y ya no iba a la iglesia, pasaron 6 meses y ya no iba a la iglesia, pasó un año, total que abandonó al Señor, ¿no? Y veíamos cómo la cara de esta mujer pues iba pues siendo demacrada. Un proverbio dice que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿sí? Y entonces la belleza de una mujer radica siempre en el corazón. Cuando una mujer es feliz, cuando una mujer es alegre, hermosea su rostro. Y precisamente esta mujer le había dado la espalda a su esposo, que era un levita, le había dado la espalda a Dios, porque este hombre representa, este levita representa a Dios. Y precisamente quiero que me acompañes a dos escrituras para poder nosotros sustentar esta parte que te comento. En Oseas 2:21, hermanos, si me acompañas, por favor, al libro de Oseas 2:21. Este libro ya lo habíamos leído el día miércoles, ya lo terminamos, y que es un libro también bastante fuerte porque habla de la infidelidad del pueblo hacia Dios. Y aquí le menciona algo bien interesante, hermano. Fíjate, Oseas 2:11. Si lo tengo bien. Oseas 2:21, perdón, 2:21. Dice así. Ah, vamos a leer desde el 20. Dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Sí lo tengo bien, déjenme ver. 2:21. Sí, 2:21. Ok, déjenme checar. Dice sí. Ah, ok. Sí, nos estamos bien. Estaba hablando acerca de que Dios iba a ser precisamente, que le iba a desposar, es decir, que él iba a ser el esposo para el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces aquí lo que yo te corroboraba hace ratito, que precisamente el levita representa al esposo, representa a Dios mismo, ¿verdad? Y dice que él iba a ser siempre fiel. De hecho, algo que me llama mucho la atención de la historia que leímos ahorita era que el esposo fue a hablarle amorosamente a ella. Seguramente ella tenía su papel, le fue infiel, para empezar, le fue infiel. Y todavía el sacerdote, o bueno, este levita iba y le hablaba amorosamente. Y muchas veces así es el Señor con nosotros. Nosotros andamos haciendo otras cosas. ¿Y qué sucede, hermano? Que el Señor va y nos busca, manda algún hermano, manda algún anuncio, manda algo, hermano, donde el Señor se representa y te hace sentir en tu corazón el de vuelve a casa, vuelve a casa. Pero a veces somos como ese hijo pródigo
que preferimos estar en el mundo gastando nuestros bienes en todo lo que no conviene, en lo que no edifica, hasta que nos llegamos y tocamos fondo. Cuando tocamos fondo, hermano, que nos damos cuenta que no hay nadie que pueda ayudarnos, que no hay algo que pueda llenar ese vacío, sino solamente Dios, regresamos, pero es que Dios nos está hablando primeramente con amor. Y algo que yo les decía a los hermanos es, ¿cuántas veces no somos como esa oveja perniquebrada cuando hablábamos del tipo de ovejas? Que el Señor tiene que golpearnos una pata para hacernos regresar al redil. ¿Cuántos no regresan a la iglesia ya en una condición distinta, sin alguna extremidad, por ejemplo, ciego, con algo, hermanos que han tenido que caer hasta en embolias, derrame cerebral, ¿verdad? Por cuestión de andar en cosas que Dios no nos ha mandado, pero ahí es cuando ya tú ves la mano dura de Dios, pero no es porque te esté odiando, es porque quiere que tú regreses. Por eso este sacerdote o este levita va con esta mujer, a pesar de que le había hecho agravio, va y le da un lugar, la dignifica como mujer, porque le está dando la oportunidad de nuevamente resarcir el daño que se ha hecho. Dios representa a Levita. Tengo otra escritura, Isaías 54:5, por favor, esta también está muy clara. Isaías 54, versículo 5, y que tú y yo muchas veces hemos sido esa mujer, hermano, esa mujer que pues hemos cambiado al Señor por otra cosa. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Aquí nos mata, ¿quién es el marido? Dios. Dios es el marido. Y la mujer que representa, hermano, pues la mujer representa al pueblo en ese momento de Israel. Pero eres tú y soy yo. Somos todos aquellos que, pues toda la humanidad, al final del día, ¿verdad? Toda la humanidad, todos son creación de Dios, aunque no quieran o busquen algún pretexto o alguna justificación para negar la existencia de, pero el Señor nos ha hecho a todos, ¿sí? Pero vemos que aquí entonces el marido, este levita representa a Dios, va y le habla amorosamente a la mujer que es el pueblo, fíjate, Jeremías 3:20, hermano, para que quede bien claro y podamos entender esta historia. Jeremías 3:20 dice así, Jeremías 3:20, fíjate, dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Entonces vamos viendo esta historia, hermano, porque el Señor la colocó aquí, porque precisamente no dudo que haya sí, que haya sucedido, seguramente sí pasó, pero trae más, va más allá de la historia. Cada uno de los personas representa a alguien. Vemos aquí que el levita representa a Dios, el esposo. La mujer infiel representa al pueblo de Israel o a nosotros mismos. Pero si te diste cuenta, hermano, cuando este levita llega a la casa de su suegro para traer a su mujer, ¿te diste cuenta algo que llama mucho la atención? Porque ahorita que vamos a seguir leyendo, este suceso pasó por causa de haber estado distraído. El suegro, hermano, el suegro representa las distracciones de este mundo, porque el levita ya ha decidido a irse con su mujer. El suegro día con día, si no mal recuerdo, fueron 4 ocasiones, habría que ver, contarlas con detalle, pero ahorita como yo recuerdo eran 4, corríjanme si no es así, que lo retrajo. Así hayan sido una o así hayan sido dos, hermano, fue una distracción. Y esto desencadenó ¿a qué? A que ese plan que ya había trazado el levita, pues se vea estropeado y que más adelante vamos a ver qué fue lo que le sucedió a esta mujer. Y solo fue a ella, por eso es lo que te decía,
Hermano, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Cuántas veces no hemos querido tirar la toalla e irnos de la iglesia pensando que así, de esa forma, le estamos haciendo un mal a Dios cuando somos nosotros más susceptibles a que nuestra vida sea un desastre? Esta chica, hermano, cuando veía en el TikTok, después de que se alejó de la iglesia por un año, 2 años, se casó con un hombre, la engañó y demás cosas le pasó, reconoce que realmente separado de Dios nada podemos hacer. La escritura es bien clara y dice, separados de mí, nada pueden hacer. Todo va en declive. ¿Por qué? Porque nos hemos soltado del esposo, de aquel que nos está llevando de la mano. ¿Cuántos suegros no hay en tu vida? Y no hablo de un suegro físico, no vayas a ver hoy en adelante a tu suegro como algo malo, no, 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 aquí es una historia que representa algo. El suegro lo distrajo por muchas ocasiones y eso representa aquello que nos seduce, aquello que nos llama la atención, como bien menciona en segunda de Corintios 11:3, hermano, si me acompañas por favor, a segunda de Corintios 11:3, que es bien importante que estemos bien alerta, hermano, porque ahorita vas a ver qué sucedió. Yo me preguntaba y dije, si hubiera este hombre hecho desde que había decidido irse con su esposa a su casa, si hubiera prestado atención a ese momento y nada le hubiera hecho cambiar de parecer, quizá no hubiera pasado esto. Pero aquí el Señor nos quiere mostrar que hay muchas cosas que nos pueden distraer, que pueden retener ese plan que Dios ya tenía trazado. Que se va a cumplir el plan, pero nosotros decidimos de qué forma queremos que sea. A veces no es muy grata a nuestras personas. ¿Por causa de qué? Por causa de estar distraído. Dice el versículo 3 del capítulo 11 de Segunda de Corintios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestros sentidos, hermano, dice la Escritura, sean de alguna manera extraviados. Tan fácil es, hermano, que sea seducido, que de repente en una pantalla de la computadora bote una propaganda spam y te haga llevar a páginas que no convienen y te empiezas a pervertir, tan solo de verlo, de escucharlo, escuchando algún chisme o alguna murmuración en el trabajo y te puede hacer hasta que tu boca peque. Dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, que tus sentidos sean extraviados. ¿Qué sucedía con este hombre? Lo distrajo por muchos días lo quiso retener ahí. No sabemos por qué razón, pero ya el sacerdote o el levita ya tenía algo establecido. ¿Qué sucedió después de que este hombre había decidido, después de varios días que el suegro no lo dejaba ir? ¿Qué sucede? Bueno, pues vamos a leer, hermano, del 10 al 21, por favor, del Jueces 19, porque si es una historia un poquito larga, vamos a darle prisa. Jueces 19, y ahorita que vimos qué representa cada quien, hermano, vamos a poder entender un poquito más el final de la historia, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver del 10 al 21. Fíjate qué sucedió. Dice, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vamos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando, pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo, que venía de su trabajo del campo al anochecer,
el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Hasta ahí vamos a leer. En primer lugar, hermano, vemos en la historia a un hombre viejo. Recordemos que aquí estos hombres, hijos de Benjamín en Gabá, eran jóvenes que hacían lo que querían. No se apegaban a la voluntad de Dios. Sin embargo, vemos que aquí había un viejo, alguien que representa aquí, hermano, la ley, los principios, el fundamento, el Antiguo Testamento. Este hombre viejo representa la ley. Y si nos damos cuenta, hermano, en las leyes de Moisés, precisamente invita a que no hagamos a un lado al extranjero, sino que lo arropemos, que estemos atendiéndole. Y este hombre viejo representa precisamente la ley, porque en un pueblo donde cada quien hace lo que quiere, es porque muchas veces no se tiene el conocimiento. Y esto sucede mucho, ¿sabes? Ahí en la casa de mis suegros hay un doctor que es muy bueno, pero es alguien ya muy grande, ¿sabes? Y que es un doctor que yo creo que tú quizá conocerás alguno. La experiencia, hermano, los años, las vivencias, son lo que hace uno a veces construir a un profesional. Y a veces cuando tú te encuentras a un doctor joven, pues dudas, ¿verdad? Dudas quizá la inexpertise. No lo sé, pero yo te puedo decir que al menos en mi experiencia yo me he dado cuenta que mientras más viejo sea el doctor, pues muchas veces me es más eficiente a mí en lo personal en cuestión de tratamiento. Y te lo puedo decir desde mi hija que lo llevé con un doctor que le recetó un medicamento y no se le quitaba, hermano, hasta que dijimos, vamos con el doctor de allá de Tizapán, porque es muy bueno, ¿no? Y le empezó a observar y demás, empezó a decir muchas cosas, utilizó métodos antiguos, ¿verdad? Y bueno, no te voy a decir qué fue lo que hizo, ¿verdad? Pero eh, la curó casi a los media hora, hermano, y esto es de Dios, yo no digo que no, todo esto viene de Dios, pero aquí este hombre viejo precisamente representa ese conocimiento que se tenía antes, que es que ahora los jóvenes de Benjamín, que estaban en Gabá, no tenían, no buscaban a Dios, y ahorita vamos a ver la perversidad que ellos hicieron. ¿Y por qué te digo esto? Si bien es cierto, Eliú dijo algo, no traigo aquí la escritura, hermano, pero realmente cuando Job está en aflicción y que van sus amigos, Eliú menciona algo bien interesante. Y dice, yo callé porque pensé que la experiencia, los años hablarían sabiduría, pero hoy me doy cuenta que la sabiduría viene por Dios y Él la da a quien Él quiere. Y nos hace ver que no en todos los casos, hermano, no quiere decir que los ancianos quizás sepan más, ¿no? Y hay muchos jóvenes como Timoteo, hermano. Timoteo le decía, no, que nadie tome en poco tu juventud, sino sea un ejemplo. Podemos ver hoy en día que hay muchos predicadores muy jóvenes y que en muchos de ellos está la fuerza, porque Dios utiliza muchas veces ya no leones viejos, porque ya un león viejo, hermano, ya no tiene la fuerza para dar ese empuje a la iglesia, para evangelizar, para salir a predicar, porque ya las fuerzas ya no dan. Dios empieza a utilizar a los jóvenes, no haciendo a un lado el conocimiento. Algo que a mí me preocupaba mucho, hermano,
Y yo creo que aún a Gustavo y a hermana Maricruz también preocupaba, es que la iglesia sí había jóvenes, pero no había grupo de jóvenes. No teníamos grupo de jóvenes. El último grupo que se quedó fue, eh, pues sí, los millennials. Yo soy parte de esa generación. Pero ya ahora los nuevos que estaban, hermano, nosotros salimos de jóvenes, porque ya nos empezamos a casar y bueno, ya no entrábamos tanto en jóvenes, pero ahora estos jóvenes nuevos que están ahorita actualmente en la iglesia, te puedo decir que nos preocupaba mucho porque no estaban siendo enseñados. Algo que también tenemos que ver como ministerios, hermano, no es el que solamente hagas lo que el Señor te mandó, sino que tiene que haber enseñanza. Te puedo decir que el grupo de danza, hermano, tiene enseñanza antes de iniciar el servicio. 8:30, 8 están ahí ensayando y también se da palabra, porque es importante. Si no hay palabra, hermano, dice en Corintios 13, si yo conociera todos los secretos de la ciencia y no tengo amor, vengo a ser metal que resuena solamente, hace ruido, pero no sirve para otra cosa. Si no hay enseñanza, hermano, si no hay esa edificación en un ministerio, solo estamos tocando, pero no está siendo edificado. Por eso siempre es importante que todos los ministerios, hermano, reciban palabra al menos una vez al mes. Y que es algo que le he comentado a algunos hermanos de la alabanza, tienen que ser enseñados con palabra al menos una vez al mes, porque es bueno, porque nos puede pasar lo que pasaba con estos, valga la redundancia, con este pueblo, los de Benjamín eran jóvenes y tenían la fuerza, pero no tenían el conocimiento. Este anciano, cuando vio en la plaza a esta mujer, a este hombre, a este levita y a su criado y sus animales, recordó lo que se les había enseñado en el Antiguo Testamento, con Moisés, de hospedar a aquellos que son extranjeros, y lo llevó a su casa, lo hospedó. Eso representa este anciano, la ley, los principios. Job 12:12, por favor, acompáñame, hermano. Job 12:12. Por eso yo siempre he dicho, la Biblia se tiene que leer completa, hermano. No solamente es el Antiguo Testamento, también es el Nuevo. No solamente es el Nuevo Testamento, también es el Antiguo. Hay que leerlo completo, hermano, para que tengamos una, un conocimiento exacto y completo del Señor. Dice así el versículo 12: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Eso representa el anciano, la experiencia. Pero ¿qué representan en los jóvenes? Ah, los jóvenes también juegan un papel importante en Proverbios 20:29, y este proverbio me hablaba mucho cuando yo veía que no había grupo de jóvenes, que hoy te puedo decir, hermano, para la gloria de Dios, que el trabajo que se ha hecho hace un par de años con el grupo de jóvenes, que en un principio fue muy complicado, porque estamos hablando de algo generacional, pensamientos y demás cosas que en mi tiempo yo no lo podría entender, ¿verdad? Yo no lo podría entender porque yo fui criado diferente. Te caes, levántate, no te quedes llorando ahí. Tienes que salir adelante. Eso así fuimos enseñados la generación última de los millennials, pero hoy en día te puedo decir que es una generación tan frágil, y con esto no digo que sea mala, está bien, pero a veces no llevamos realmente ese sentimiento a un resultado bueno, sino que tomamos decisiones precipitadas y erróneas, ¿verdad? Son generaciones en las cuales hoy en día yo te puedo decir que trato con jóvenes que hasta para el mouse tengo que pedirles permiso. ¿Me dejas agarrar tu mouse para mostrarte en dónde tienes que darle clic? Porque si yo agarro el mouse y tengo algún toque con algún alumno, luego empieza el acoso, ¿no? Te pueden denunciar por acoso. En mis tiempos no pasaba eso. En mis tiempos tú ya ibas con mamá y papá, el maestro explicaba las razones por las cuales tú te suspendieron o algo, y te regañaban al momento y tus papás. Hoy en día al que regañan es al maestro, y te lo digo por experiencia que a mí me pasó hace como un mes y medio, ¿verdad? De algo que fue injusto, ¿verdad? Pero hoy en día estamos con generaciones de esta forma. Esto es igual en la iglesia, iglesia en la cual tenemos que tener hasta mucho cuidado de la manera en que les hablas a los jóvenes, porque
pues pueden llevarlos a una depresión, a una ansiedad. Te digo cosas que a lo mejor en mis tiempos yo no vivía. Tenías que salir adelante, ¿verdad? Pero ¿qué era lo importante del grupo de jóvenes? Este proverbio. Yo me acordaba de este proverbio cuando veía que no había jóvenes, no había enseñanza en jóvenes, que pudieran estar ahí recibiendo doctrina los domingos, pero que también en ellos había muchas inquietudes, ¿sabes? Inquietudes como la sexualidad, inquietudes como el noviazgo, inquietudes como la masturbación, inquietudes como la drogadicción, cosas que a lo mejor no se tocan en un culto general, pero que sí se pueden aterrizar ahora con el grupo de jóvenes y que ha sido una respuesta maravillosa. Te puedo decir que lo que se ha hecho, gracias a Dios, en la iglesia, número uno, ha hecho que los jóvenes crezcan y se unifiquen más. Y tú ves el avance en cada uno de ellos, porque en ellos está la fuerza, dice el 29 de Proverbios. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Eso representaba este anciano, que todavía había quien guardaba la ley, había quien todavía se acordaba de la misericordia, había quien todavía lo ejecutaba, pero estamos hablando de gente mayor. Ahora esta nueva generación que estaba entrando en la tribu de Benjamín no lo hacían, sino por el contrario, eran perversos porque no tenían a Dios en sus corazones. Vamos a seguir avanzando, hermano. Con esta vamos a terminar, ¿verdad? Del 22 al 30 de Jueces 19. Jueces 19, del 22 al 30. Vamos a ver qué pasó. Fíjate, esto es bien curioso, hermano. El Señor tenía que traerle trato a aquel que había hecho algo mal. Fíjate, pon atención. Dice, pero cuando estaban gozosos, ¿quiénes? El concubina, el levita, el criado y el viejito que les dio asilo en su hogar. Dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Yo sé que ahorita que estás leyendo esta frase, te estás acordando de un libro y te estás acordando de una historia, porque exactamente menciona la misma palabra que se menciona en esa ocasión. Y número dos, eran hombres perversos. No buscaban a la mujer, a esta mujer que fue infiel, buscaban al hombre para que lo conozcamos. Cuando hablamos de para que lo conozcamos, no solamente era para saludarlo y darle la bienvenida al pueblo, no, hermano, era para tener relaciones íntimas con él. Dice el versículo 23. Y salió a ellos el dueño de la casa, el viejito, y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomaron a aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy.
Considerad esto, tomad consejo y hablad. Yo sé que tú te acordaste, hermano, cuando decía que había conocido, vámonos a Génesis 19 4 y 5 por favor. Génesis 19 versículos 4 y 5. Dice así, hablando acerca de cuando estaba Lot en Los Ángeles, en su casa, dice, mas él porfirió con ellos mucho y fueron con él y entraron a su casa, les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos. ¿Para qué, hermano? Para que los conozcamos. Exactamente la misma frase que le mencionaron aquí a esta levita. Querían corromper a levita, querían mancillarlo, hermano. Estamos hablando de una relación homosexual, ¿sí? Era gente perversa los que estaban en Gabá y eran de la tribu de Benjamín. Y eso es lo que representa hoy en día, hermano, esas distracciones que tenemos. Esas cosas que constantemente quieren cambiar la ley, que constantemente quieren el, el que uno le llaman que sea inclusivo en la iglesia. No podemos nosotros hacer inclusión de algo que está mal. Las puertas de la iglesia están abiertas para todo el mundo. Jesucristo no vino por los sanos, vino por nosotros que estábamos enfermos, estábamos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Como cualquier otra persona que no conoce a Dios quizá. Y Dios manda por ellos, pero lo que no podemos nosotros normalizar es este tipo de acciones. Este viejito le decía, no hagan esta vileza con este hombre. Aquí está mi hija virgen y su concubina, hagan con ella lo que quieran. Ellos querían al varón, ya era tanta la perversión de este pueblo también, de estos jóvenes, que vaya, ya accedía a esto, ¿sí? ¿Y qué sucedió? No menciona que la mujer virgen haya sido violentada. Menciona solamente que la mujer que había sido infiel, esta fue la que murió. Esta fue la que fue violentada toda la noche hasta el amanecer. ¿Por cuántos hombres? No sabemos. Lo único que dice que se agarró el umbral, la parte baja del ombligo, por esa parte, y seguramente fue un dolor inmenso. No sabemos cuántos hombres violentaron a esta mujer, pero estaba Dios trayendo trato al pecado de la mujer. Le estaba trayendo trato, hermano. Por eso no permitamos que esas distracciones que el mundo nos pueda ofrecer nos lleven a la muerte. Y no solamente hablo de una muerte espiritual, muchas veces nos llevan a una muerte física también. Dice la escritura en el libro de Romanos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, hermano. Eran hombres pervertidos, que solamente este hombre anciano que representaba la ley, que representaba el guardar los mandamientos que se le dieron a Moisés, era el único que lo hacía. Pero de ahí en fuera los demás estaban pervertidos. Y lo que hizo este levita con la mujer de partirle en pedazos, hermano, repartió en 12 pedazos a la mujer y los puso en diferentes lugares. ¿Qué representaba esto? Lo que le iba a pasar al pueblo por infiel, que iban a ser llevados cautivos, que iban a ser dispersados. Eso representó lo que hizo el levita con su esposa. Yo le estaba diciendo, ustedes van a ser partidos, van a ser divididos, van a ser llevados cautivos. Primeramente, si tú lees ahí como viene la escritura, dice que el primero, el reino del norte, ya se ha hablado mucho de este tema, el reino del norte que es Israel, que fue la parte de las 10 tribus que quedaron arriba, fueron llevadas cautivas por los asirios, y esto tú lo puedes leer en Segunda de Reyes 17.
pero también el reino de Sur, que representaba a Judá y que también Benjamín se había quedado en la parte de abajo, fueron llevados cautivos por los de Babilonia. Y esto lo encuentras tú en Segunda de Reyes 25. Eso representa que el levita haya cortado en 12 pedazos y las haya esparcido en los diferentes lugares del pueblo de Israel. Eso estaba representando que iban a ser ellos exiliados, expulsados, partidos por causa de la infidelidad que ellos tenían. Va más allá, hermano, va más allá de una simple historia. Esto representaba el pecado del pueblo de Israel, la infidelidad de la esposa hacia Dios, que es el esposo. Eso representaba, hermano. ¿Y qué le estaba diciendo Dios? Yo no voy a pasar por alto tu pecado, vas a tener que pagar, sí te voy a perdonar, pero no te voy a eximir de la consecuencia. A toda acción, hermano, le procede una reacción. No creas que nos vamos a ir bien librados de algo que hicimos, no. Dicen que nadie se va de este mundo sin pagar, que es como en un restaurante. Nadie se va sin pagar la cuenta. Por eso la importancia, hermano, de que nos mantengamos fieles con el Señor, que no tengamos a esos suegros distrayéndonos. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera ido ese primer día que había dispuesto este levita a irse con su mujer? No, fue retenido y fue retenido y fue retenido. Ahí están las consecuencias, hermano. No permitamos que, dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. No permitamos que eso que Dios nos ha dado, hermano, nos sea quitado por causa de andar o distrayéndonos con las cuestiones del mundo. Pues bueno, hermano, esto es lo que el Señor traía, una historia fuerte, la verdad, eh, que va más allá. Muchos podrían decir, ¿y por qué Dios permitió esto y lo otro? Es simplemente una simbología de cómo estaba el pueblo. Y muchas veces nosotros también estamos así, distraídos en otras cosas, hermano. Pongamos atención y si hoy el Espíritu Santo te hizo el sentir que algo hay malo en nuestras vidas, pues tenemos oportunidad. Gracias a Dios tenemos al mediador, a Jesucristo, el cual ha pagado por nosotros, hermano, pero hay quien toma esto como un juego y no es así. Pues bueno, hermano, hasta aquí vamos a dejarle. ¿Alguien quiere comentar algo? Le invito a que active su micrófono o que levante su manita. Nadie, hermano. Adelante, Sham. Hola, buenas noches a todos. Em, no me acuerdo bien si el suegro lo retuvo 10 días y se nos estaba cortando la señal del total de días que lo retuvo, pero me acuerdo de la historia, no tengo ahorita la cita a la mano, está en Génesis, la historia cuando el siervo de Abraham es enviado a la familia de Abraham para encontrar mujer para Isaac. Y una vez que encuentra a la mujer, el papá era Rebeca. Sí, Rebeca, perdón, me confundo. El papá le dice, déjame, o sea, déjame estar 10 días con mi hija, ¿no? Todavía como para disfrutarla, pero el siervo le dice, no, o sea, ya despídeme, tengo que irme, o sea, o sea, necesito como esa bendición, ¿no? Que mi amo me bendiga. Eh, el siervo iba por la mujer, por su esposa. Y algo que me hace mucho ruido de esta historia que acabamos de leer, que es una historia de verdad demasiado fuerte, o sea, es una historia que me perturbó la primera vez que la leí, pero que ahora me hace mucho ruido, es que cómo es que era su concubina. O sea, ¿por qué no hubo un orden ahí? ¿Por qué no hubo un pacto ahí? Y justamente en la mañana estaba escuchando el hecho de que Dios opera y se glorifica a través del orden y que Dios no es un Dios de desorden, ¿no? Y decía la persona que estaba compartiendo eso, si tú estás buscando que Dios bendiga tu relación abierta, si tú estás buscando que Dios bendiga lo que estás haciendo, sin la bendición de tu iglesia, si tú estás buscando que Dios bendiga tu desorden, no. O sea, si tú permaneces en Dios,
Él puede glorificarse aún en el caos, ¿no? En una situación, pero eso es mucho, muy diferente cuando hay desorden en tu vida, ¿no? Y vuelvo a decirles, o sea, a mí me sorprende muchísimo porque es como, bueno, pudo haber ido por ella y ahí haberse casado, ¿no? Haber puesto orden, haber hecho un pacto, pero permaneció siendo su concubina. Y creo que Dios a lo que nos ha mandado es a dignificarnos a través de ese pacto que Él nos da y no solamente en ello, ¿no? Sino en todas las áreas de nuestra vida viene a dignificarnos y a decirnos una vez que nos ha dignificado, salte de ahí, o sea, empieza a hacer a lo que te manden, no, no te quedes, ¿no? Como se aborda ahorita con las distracciones. Es todo, muchas gracias. Sí, interesante punto de vista, porque como bien comentaba, era concubina, o sea, no había un orden y sobre todo que era alguien que representaba el sacerdocio, o sea, era alguien que el día de mañana pudo haber sido el sumo sacerdote o el sacerdote, pero no había un orden en su vida. Entonces, la importancia, como dice el Salmo 50, el que ordenare su camino, yo le mostraré la salvación de Dios. Pero la importancia también desde ese momento, como bien comentaba, que ahí hubieran hecho el orden, que hubiera habido algo, que pues sí, que algo hubiera pasado, pero no lo hubo, ¿verdad? No lo hubo. Entonces, pues desde ahí empezamos. Gloria a Dios. Hermana Fanny, adelante. Gracias, buenas noches a todos. Dice la palabra de Dios en Mateo 13:45, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Creo que una vez que Dios nos ha llamado y nos ha permitido conocerle, debemos considerar que es un tesoro el que es un privilegio el que hayamos sido llamados, el que estemos buscándole, el que Él nos esté procurando con su enseñanza y tenemos que apreciar y atesorar todo esto. Cuando el Señor permite que pase esta situación con el levita y la concubina, es porque muchas veces si nos lo explica de otra manera, no lo entenderíamos y a veces necesitamos saber lo que se siente que alguien a quien tú quieres mucho te falle para que puedas entender cómo lastimamos el corazón de Dios con todo lo que hacemos, con lo que decimos, con menospreciar el sacrificio que hizo por nosotros. Algo también que me ponía el Señor a considerar es cómo muchas veces por andar distraídos dejamos lo mucho por lo poco. Recordemos que lo que hay en esta tierra es temporal, pero nosotros vamos por algo que es eterno. Y si realmente queremos alcanzar ese galardón, tenemos que dejar de tener la mirada puesta en otras cosas y considerar a dónde corremos en nuestros momentos complicados, a dónde corremos en nuestros momentos felices, porque siempre, en todo momento, nuestro todo debe ser Dios en las buenas, en las malas, en todas, siempre tiene que ser Él. Hay que saber ser agradecidos en todo porque finalmente dice la palabra que sus pensamientos son más grandes que los nuestros y el propósito que Él tiene para nosotros, aunque no tengamos la capacidad de entenderlo, siempre va a ser bueno porque su palabra es fiel y si Él así lo prometió, así lo va a cumplir. Entonces, atesoremos lo que tenemos y que sea el Señor enseñándonos a corresponder a tanta gracia. Eso era todo, Isra. Gloria a Dios, así es, hermanos, así es. Entonces, pues pongamos atención a lo que se nos ha hablado el día de hoy y pues corramos esa carrera de la fe, ¿verdad? Lo mejor posible sin tratar de tomar esos atajos. No, hermano, dice que no es del que quiere, ni del que corre, ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, pongamos manos a la obra, hermano, y rectifiquemos aquello que está mal, hagámoslo de una manera adecuada. ¿Alguien más, hermanos? Nadie más. Bueno, hermano, pues vamos a dar gracias, hermano, y pues, bueno, ahorita voy a dar unas indicaciones al terminar la oración. Este, vamos a finalizar, ¿vale? Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor. Tú eres ese esposo, Señor.
nosotros somos, Señor, esa esposa y que muchas veces hemos sido infieles, Señor, por causa de no haber tenido un orden, por causa de haber sido infiel, Señor. Pero Padre, permítenos, Señor, el poder observar aquellas cosas que te han disgustado, Señor. No queremos que venga ese látigo o ese juicio en nuestra vida, Señor, por causa de la falta, por causa de la distracción, Señor. Permítenos, Señor, el poder tener, Señor, todo el conocimiento y la fuerza para poder hacer tus cosas, Señor, de una manera correcta, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos vuelves a enseñar a través de esta historia, Señor. Y sabemos que aún este pueblo, Señor, perverso, no se quedó sin recibir su pago. Pidiéndote porque la siguiente semana, Señor, a quien le toque llevar la palabra, Señor, pueda darle continuidad, Señor, a esta historia y que seas tú, Señor, el que nos vaya guiando conforme a tu Espíritu Santo, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.